Capítulo 5. Los 5 factores que pueden deslucir la regla de oro. En el capítulo 4 les conté sobre Mark Rich y cómo su enfoque en el carácter había dado sus frutos en el éxito del equipo los Bulldogs de Georgia. Pero a veces, las decisiones éticas no tienen el mismo final feliz. Este fue el caso de Mike Slaughter, entrenador de fútbol de la escuela católica Marquette Catholic en Alton, Illinois. Durante la temporada 2002, Slaughter tuvo lo que él llamó un equipo que se tiene solo una vez en la vida. Su récord era 10-0 y estaban camino a obtener el primer campeonato estatal para la escuela. Slaughter estaba viviendo el sueño de cualquier entrenador. Pero una noche, 16 de sus jugadores, todo su equipo titular, fueron arrestados por tomar alcohol en una fiesta siendo menores de edad. Y dentro de ese grupo se encontraba su propio hijo. Mike siempre les había dicho a sus jugadores que si alguna vez los encontraba en problemas con alcohol, tabaco o drogas, él los suspendería del equipo. Así que tenía una difícil decisión que tomar. Y lo hizo. Suspendió a los jugadores. La clave de la vida es la responsabilidad, explicó el entrenador. Ellos han roto las reglas. A su hijo, a quien había sacado de la comisaría, le dijo: «Hijo, todo lo que te puedo decir es que cometiste un error. Siempre te amaré, pero debes aprender de esta experiencia». Los jugadores suspendidos sí aprendieron la lección, y cuando el día del gran juego llegó, se sentaron en la tribuna para alentar a su equipo. Y fue entonces cuando los jugadores suplentes entraron al campo y ganaron la final coronándose campeones, como justicia a la decisión de su ético entrenador. No. Marquette perdió 63-0, pero Slaughter no se arrepintió de su decisión. Él sabía que el alcoholismo es la principal causa de desgracias. Por lo tanto, era consciente que había tomado la decisión correcta, aun cuando muchos periodistas, familiares y otros habían criticado su penalidad. Es raro que nos den tanta publicidad por hacer lo que consideramos que es lo correcto, dijo Mike. Destruyendo la regla de oro. Hacer lo correcto llama mucho la atención en estos días. Pero, ¿por qué es eso? Porque es noticia que alguien practique la regla de oro, que experimente consecuencias negativas por haberlo hecho y aún así esté satisfecho por el simple hecho de hacer lo correcto. Aceptémoslo. Existen muchas cosas que atraen a la gente a cruzar la frontera ética. Por haberme relacionado con personas y liderado organizaciones durante más de 35 años, he tenido la oportunidad de ver a muchos comprometer sus principios. Y puedo decirle, después de haber trabajado con gente de casi todos los niveles socioeconómicos en más de 12 países, que todo se reduce a 5 cosas. Estos son los 5 factores que generalmente juegan un rol importante cuando alguien compromete su ética. 1. Presión. Muchas violaciones éticas que emergen en estos días se deben a que los ejecutivos están manipulando los libros. Lo hacen a fin de que sus organizaciones parezcan más exitosas de lo que en realidad son. Aparentemente, este fue el caso de Enron. Según palabras de Linda Treviño, profesora de comportamiento empresarial de la Universidad de Administración Empresarial Smith de Pensilvania, las rupturas éticas son generalmente el resultado de la cultura corporativa o de la presión por parte de la gerencia, presión que puede emerger cuando una compañía es incapaz de cumplir con los pronósticos o expectativas financieras y trata de torcer un poco las reglas para alcanzar esos pronósticos o expectativas. Yo creo que en nuestra cultura acelerada casi todos sienten alguna clase de presión. Y con ella viene la tentación de tomar atajos y doblegar la verdad. Los ejecutivos corporativos están presionados por aumentar el valor de las acciones. Los vendedores sienten la presión de generar más ventas. Los estudiantes de obtener mejores calificaciones. Nadie escapa a la presión. Así que la pregunta es, ¿cómo va a manejarla? Mientras la enfrenta, preste mucha atención a la forma en la que puede ser tentado a comprometer sus valores y hágase alguna de estas difíciles preguntas. ¿Tomaré decisiones emocionales o apresuradas? La presión genera tensión. Y la tensión puede llevarnos a tomar decisiones emocionales. A muchos les puede resultar muy difícil esos momentos y tomar malas decisiones
cuyos resultados los sufrirán ellos y los demás. ¿Cómo puedo protegerme contra ello? ¿Comprometeré la verdad? Para algunas personas es casi imposible admitir que cometieron un error. ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme con la verdad, aunque no sea de mi agrado? ¿Tomaré atajos? Alguien dijo alguna vez que la mayor distancia entre dos puntos es el atajo. Eso puede ser verdad. Y la presión nos tienta a considerar atajos que no tomaríamos en cuenta en otros momentos. ¿Estoy dispuesto a pelear para hacer lo correcto? ¿Mantendré mis compromisos? Molière dijo, los hombres son parecidos en sus promesas, solo sus hechos los hace diferentes. ¿Mantendré mi palabra y seguiré adelante incluso cuando me perjudique? ¿Cederé ante la opinión de los demás? Algunas personas son especialmente susceptibles a la opinión de los demás. Esto me sucedió durante los primeros 5 años de mi carrera. ¿Haré lo que sé que es correcto, incluso cuando no sea popular? ¿Haré promesas que no puedo cumplir? Samuel Johnson dijo, no debemos generar expectativas que no están en nuestro poder satisfacer. Es más placentero ver el humo brillando en la llama que la llama sumergiéndose en el humo. ¿Cómo voy a mantener mis promesas sin que se desvanezcan? Para poder tomar buenas decisiones bajo presión, necesito señales que me recuerden lo que está en juego. En primer lugar, yo soy responsable ante Dios. Y en segundo lugar, soy responsable ante mi familia. Tengo recordatorios conmigo todo el tiempo. Tengo fotos de Margaret, mis hijos y mis nietos en mi oficina. Así nunca olvido que hay gente que depende de mí para hacer lo correcto. Una de mis definiciones del éxito es que aquellos que están más cerca de mí me amen y respeten. Los recordatorios son valiosos, pero no son suficientes. También necesito sistemas que me permitan mantenerme en el camino correcto. Por ejemplo, si debo tomar una decisión bajo presión, me tomo un tiempo para escribir en un papel tanto el problema como la solución. De esta forma, me aseguro que no actuaré apresuradamente. Escribo las promesas que hago, así no me resulta fácil olvidarme de ellas. También le pido a mi asistente que haga un seguimiento de mis decisiones y promesas, así no quedan algunas sin cumplir. Le invito a que haga cosas similares, haga todo lo que sea necesario para mantenerse firme frente a la presión. 2. Placer. En el libro El camino menos transitado, el psiquiatra Scott Peck cuenta una historia sobre cómo reaccionó cuando le regalaron una bicicleta a los 9 años. Una de las cosas que descubrió es que estaba ansioso por bajar rápidamente en ella por la colina. Pero aprendió, igual de rápido, que un deseo ansioso, no controlado, puede terminar en dolor. En una ocasión, mientras inspeccionaba minuciosamente la montaña, decidió que intentaría tomar la curva que se encontraba en el pie de la pendiente, sin disminuir la velocidad. Y sufrió una terrible caída. Él dijo, no quería experimentar el dolor de renunciar a la velocidad solo para seguir manteniendo el equilibrio. La experiencia de Peck, siendo un niño, no es muy diferente a la forma en la que muchos adultos viven sus vidas. Enfrentémoslo. Vivimos en una sociedad hedonística. Durante décadas, la gente fue alentada por las palabras. Si te sientes bien, entonces hazlo. Pero esa actitud nos ha dejado un terrible legado. Deudas incontrolables, bancarrotas, divorcios, adicción a las drogas y muchas otras cosas más. El deseo de placer puede ser un terrible maestro. La razón es que los placeres más buscados son satisfacciones a corto plazo y nos dejan vacíos. Las cosas que nos tientan rara vez cumplen lo que prometen. El poeta Robert Hamilton nos da una percepción de la verdad cuando escribió estas palabras. Caminé una milla con placer. Él me habló durante todo el camino, pero nada de lo que dijo me hizo más sabio. Caminé una milla con el dolor, y él no dijo ni una sola palabra, pero, oh, las cosas que aprendí cuando el dolor caminó conmigo.
Si se lo permitimos, el placer nos llevará a hacer cosas de las cuales nos arrepentiremos. ¿Cuál es la respuesta al atractivo del placer? La primera es huir de la tentación. En su libro Siguiendo el Ecuador, Mark Twain observó: existen buenas precauciones frente a la tentación, pero la más segura es la cobardía. Si usted sabe que es especialmente susceptible a un placer que lo tentará a cruzar su línea ética, entonces resguárdese y aléjese del camino de un seguro daño. Cuando vea que la tentación viene, cruce al otro lado de la vereda. La mejor forma de evitar la tentación es previniéndola. La segunda clave es desarrollar disciplina. En Razones para estar orgulloso, el autor Robert Foster escribe: una persona disciplinada es una persona que puede hacer lo que se necesita en el momento en que se necesita. La persona disciplinada es aquella que puede vivir siendo dueño del momento. El ascético extremo y el glotón tienen el mismo problema. No pueden vivir correctamente, no pueden hacer lo que se necesita en el momento que se necesita. La persona disciplinada es una persona libre. Es irónico, pero para obtener libertad necesita contener sus emociones con disciplina. Eso requiere carácter. Una de las mejores formas para desarrollar disciplina es demorar la gratificación. Nuestra generación no hace eso correctamente. Somos las personas microondas. Queremos todo ahora. Lamentablemente, los líderes empresariales, esos que han perdido sus corazones tras los placeres y las posesiones, se convierten en personas poco confiables frente a sus seguidores. Aquel que ama más al placer que a la verdad será perseguido por los problemas y acarreará a otros con él. 3. Poder. Muchos de los famosos recientes escándalos en los negocios han sido posibles gracias al abuso de poder y de posición por parte de los ejecutivos. Ellos comenzaron a pensar que los activos de las compañías que manejaban públicamente podrían ser utilizados o tratados como activos de propiedad personal. Desafortunadamente, para muchas personas, tener poder es como tomar agua salada. Cuanto más beben, más sed tienen. Los fundadores de Estados Unidos reconocieron esto y crearon un gobierno con 3 poderes para que existan controles al poder. Para que, tal como dijo el presidente John Adams, ningún hombre sea lo suficientemente sabio ni bueno como para que se le confíe un poder ilimitado. Harriet Rubin, autor de 2 libros sobre el poder, llama narcisistas ejecutivos a los jefes egocéntricos que son exitosos en el poder. Los describe de la siguiente manera: ellos beben alcohol y tú eres quien termina con dolor de cabeza. Nunca dicen gracias y utilizan a la gente como a los pañuelos descartables. El experto en liderazgo y psicoanalista Abrams Lenick dice que muchos ejecutivos desarrollan un sentimiento de autoridad y llegan a creer que ellos y las instituciones son uno, así que toman lo que quieren y cuando quieren. Las personas que son especialmente susceptibles al poder generalmente experimentan un ciclo que consta de las siguientes etapas. Primero, la recepción del poder. El poder en sí mismo es neutral, como el dinero. Es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal, pero también puede ser peligrosa, especialmente para aquellos que logran éxito rápido y fácil antes de estar preparados para recibirlo. Segundo, el abuso del poder. Uno de los peligros del poder es que aquellos a los que se les confía dicho poder comienzan a hacer de su preservación su mayor preocupación. No entienden que el poder que han recibido, ya sea en negocios, gobierno, ministerio o relaciones personales, ha sido otorgado con un propósito de servicio. Aquellos que requieren mantener su poder a cualquier precio son los más propensos a comprometer sus estándares éticos con tal de retenerlo. Tercero, la pérdida del poder. Inevitablemente, todo el que abuse del poder lo pierde. Puede que sean ejecutivos abusivos o dictadores, todos viven con los minutos contados. Los abusadores de poder ven las cosas casi de la misma forma que Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder. Él recomienda un curso de acción
que difiere de la regla de oro y escribe: mantenga a la gente desequilibrados y en la sombra, sin revelarles el propósito que esconde tras sus acciones. Si ellos no tienen la más mínima sospecha de lo que usted intenta conseguir, entonces no pueden preparar una defensa. Guíelos por el camino equivocado, envuélvalos en humo, y para el momento que se den cuenta de sus intenciones será demasiado tarde. La reputación es la piedra angular del poder. Mediante la reputación y solo con ella, usted puede intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que se desvanece, usted pasa a ser vulnerable y será atacado por todos los costados. Mantenga su reputación inexpugnable. La imagen de una persona, lo que Green llama reputación, es como una sombra. Pero el carácter es la sustancia real de una persona. Para lograr un éxito a largo plazo y vivir una vida ética, usted no debe preocuparse por crear una buena imagen. Debe trabajar para lograr un carácter inexpugnable. El poder es como un río salvaje. Mientras mantenga su curso, es una cosa útil y bella. Pero en cuanto se inundan sus riberas, puede ocasionar gran destrucción. ¿Cómo hacemos para mantener el poder dentro de sus márgenes? Siga el consejo del presidente Harry Truman. Él recomendaba: si un hombre puede aceptar una situación desde un lugar de poder, pensando que solo es temporal, entonces saldrá exitoso. Pero cuando piense que él es la razón de tal poder, esa puede ser su ruina. Aquel que se da cuenta que está cuidando su poder demasiado, debería comenzar a examinarse a fin de evitar rupturas éticas. El poder puede ser terriblemente seductor. Cuarto, orgullo. Quizás usted piensa que el orgullo no sea algo que pueda tener un efecto adverso sobre la regla de oro. Después de todo, ¿no es la gente alentada a estar orgullosa de su trabajo? ¿No recompensamos la buena conducta de los niños diciéndoles cuán orgullosos estamos de ellos? ¿No son los estudiantes alentados a desempeñarse con orgullo en sus escuelas? Estar orgullosos de ser quienes somos es algo bueno. También lo es tener confianza en lo que se hace. Sin embargo, tener un sentimiento de autovalor exagerado puede ser altamente destructivo. La sabia Biblia está llena de advertencias en cuanto al orgullo y su impacto negativo. Observe las siguientes afirmaciones tomadas solamente del libro de Proverbios. Al orgullo le sigue la destrucción. Con el orgullo viene el oprobio. El orgullo solo genera contienda. El altivo será humillado. El escritor del siglo XIX, John Ruskin, afirmó: el orgullo es la base de todos los grandes errores. ¿Qué es lo que hace del orgullo algo tan negativo? El profesor, escritor y apologista cristiano, C.S. Lewis, ofrece una perspectiva del orgullo con una gran agudeza. Él cree que es lo que lleva a las demás fallas morales. ¿Esto le parece exagerado? Si es así, medítelo unos minutos. Más orgullo tiene una persona, más hostilidad respecto de los demás. De hecho, si quiere saber cuán orgulloso es, la forma más fácil de saberlo es preguntarse: ¿cuánto me molesta que los demás me rechacen o hagan caso omiso de mí? El punto es que el orgullo de cada persona está en competencia con el de los demás. Esto es así porque yo quiero ser el alma de la fiesta y estoy tan disgustado con el otro que está ocupando ese lugar. Ahora bien, lo que necesita saber en cuanto al orgullo es que es esencialmente competitivo por naturaleza, mientras que otras pasiones son solo competitivas por accidente. El orgullo no genera placer por el simple hecho de obtener algo, sino solo por obtener más que el otro. Decimos que la gente está orgullosa de ser más ricos o más inteligentes o más atractivos que otros. Si todos fuesen igualmente ricos o inteligentes o atractivos, no habría nada de lo cual enorgullecerse. Es la comparación la que hace sentir orgulloso el placer de estar por encima del resto.
¿Cómo puede la gente tratar a los demás de la forma que ellos quisiesen ser tratados si su única preocupación es ser mejor que ellos? No pueden. Es más, si su meta es ser más rico, más inteligente o más atractivo que otros, su enfoque se encuentra solo en usted y en sus propios intereses. Hace unos años, la revista Time observó una declinación ética en los negocios, políticas, leyes e incluso en la medicina estadounidense, y se la atribuyeron al orgullo. Un miembro de Time concluyó que en una obsesión protectiva del yo y la imagen, estos profesionales tienden a esconder los problemas éticos bajo la alfombra. El orgullo no es algo simple de vencer. Benjamin Franklin observó que tal vez no exista otra pasión natural más difícil de dominar que el orgullo. Trate de vencerlo, sofóquelo, mortifíquelo cuanto quiera y aún así sobrevivirá. Incluso si creo que lo he vencido completamente, probablemente esté orgulloso de mi humildad. Aún así, debemos trabajar para vencerlo, porque no solo tiene el potencial para socavar nuestra ética, sino que también interfiere con nuestro desempeño. Peggy Noonan cita a un diplomático alemán del siglo XIX que dijo que, si bien puede ser difícil engañar a un hombre honesto, es fácil engañar a alguien que se cree inteligente. El orgullo puede cegarlo y no permitirle ver sus propias faltas, las necesidades de los demás y las fallas éticas que yacen en su camino. Quinto, prioridades. Jim Collins, autor de varios libros, ha realizado una extensa investigación sobre qué es lo que hace a las empresas exitosas. Cuando le preguntaron recientemente qué indicaba su investigación en cuanto a la importancia de la ética en la construcción de una empresa exitosa, Collins respondió: nuestra investigación señala un elemento esencial en toda compañía de éxito. Las mejores han elaborado un conjunto de valores principales y se rigen por ellos. Lo mismo sucede con las personas. Cuando uno no sabe cuáles son sus prioridades, es posible que se encuentre en problemas porque es propenso a tomar decisiones pobres. El poeta y novelista alemán Johann von Goethe aconsejó: las cosas más importantes nunca deben quedar a merced de aquellas que son menos importantes. Debo admitir que, en determinadas ocasiones, esta ha sido un área de debilidad en mi vida. Cuando tomé mi primer trabajo como pastor, mis prioridades estaban desordenadas. En aquellos momentos, lo único que yo quería era ser aceptado por la gente, y eso a veces me llevó a tomar decisiones apresuradas. Pero una crisis provocada por decisiones apresuradas me permitió abordar mi problema y poner mis prioridades en orden. Fue durante ese tiempo que decidí que Dios sería mi prioridad número 1, mi familia la número 2, y el trabajo estaría en un distante tercer lugar. Esto no significa que la batalla está ganada. Todos los días tengo que tomar decisiones basándome en esas prioridades, porque una cosa es definir las prioridades, otra muy distinta es vivirlas día a día. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las cosas que serán importantes aún con el paso de los años? La casa donde vive, el automóvil, las vacaciones, incluso el sueldo que percibe no significarán mucho para entonces. ¿Cuáles son las cosas que realmente importan? Si usted no ha definido sus valores, lo aliento a que lo haga. Y luego trabaje duro para evitar que lo importante deje de serlo y que lo que no es importante pase a serlo. Trate de evitar el deslustre. Habrá observado que la codicia no formaba parte de la lista de factores que pueden hacer perder el brillo a la regla de oro. Eso puede haber sido una sorpresa, especialmente porque la prensa habló tanto sobre ella recientemente cuando sucedieron los escándalos de las grandes corporaciones, pero yo creo que en la mayor parte de los casos no es el dinero en sí mismo el que lleva a la gente a cruzar la línea ética. Es lo que pueden hacer con ese dinero. Ellos quieren el poder que el dinero les proporciona, ya sea poder sobre la gente, las circunstancias, el placer que puede ser comprado con ese dinero o el orgullo por el prestigio que les dan las posesiones que pueden adquirir. Si usted encuentra a alguien que está dispuesto a comprometer su integridad por el dinero, descubrirá que esa persona está motivada por alguno de los 5 factores que he mencionado.
Todos somos susceptibles a algún tipo de tentación que pone en riesgo nuestros valores. Pero existe una satisfacción mayor que proviene de no cruzar la línea. A veces tiene que esperarla, pero siempre llega. Yo creo que algún día, tal vez dentro de 20 años, uno de los jugadores del entrenador Mike Slaughter irá y le dirá cómo aquella suspensión del equipo en la escuela secundaria cambió su vida y lo hizo una mejor persona. Aquel día Slaughter será recompensado con algo más valioso que un... Preguntas de discusión. ¿Cuáles de los 5 factores mencionados constituye su área de problema? Presión, placer, poder, orgullo o prioridades. ¿Por qué piensa usted que es especialmente susceptible en esa área? 2. Cuando usted se encuentra bajo una extrema presión, ¿cómo responde? ¿Su reacción natural es aliviar la presión a cualquier precio o trata de crecer y aprender de esa experiencia? Dé un ejemplo. 3. La disciplina aprendida en un área de la vida puede ayudar a construir carácter en otras áreas. Describa experiencias de vida a través de las cuales usted aprendió a no focalizarse en la gratificación, sino en desarrollar disciplina. ¿Cómo pueden ayudarlo esas experiencias? Y las lecciones que aprendió de ellas a ser más disciplinado en el área de que necesita ayuda actualmente. Explique, ¿cómo puede lograr ese cambio? 4. Los líderes fuertes parecen especialmente propensos a los abusos de poder. ¿Cómo se calificaría como líder? En una escala de 1 a 10, siendo 10 el más fuerte. Describa alguna lucha que haya tenido con los sentimientos de autoridad. 5. Define sus prioridades. Llamativamente, antes del siglo XX, la palabra prioridad era siempre singular. ¿Cuáles son las cosas o personas, de 3 a 5, más importantes de su vida? Escríbalas. Ahora piense en el potencial conflicto que podría enfrentar a causa de esas prioridades. ¿Cómo superaría ese conflicto sin comprometer su ética?